Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Gracias, Señor. Ahí lo apagué, perdón. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, ¿verdad? Venir a recibir palabra, a gozarnos con la familia de la fe, ¿sí? Y que abrimos los ojos para un día más de vida, ¿verdad? Él nos ha bendecido. Pues miren, amados, todos enfrentamos situaciones que nos duelen, que no entendemos en ocasiones, o que quisiéramos que a veces desaparecieran, ¿verdad? Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Experimentó, por ejemplo, algo similar a lo que nosotros como seres humanos actuales podemos estar experimentando. La palabra llama un aguijón en su carne, ¿verdad? Algo que lo estaba ahí como al camino, ¿verdad? Dice la palabra que él lo pidió quitar 3 veces, pero ¿qué le dijo Dios? Le dio algo, ahora sí que una respuesta sorprendente, le dijo, bástate mi gracia, ¿sí? Fíjense, amados, esta enseñanza revela que muchas verdades profundas y que la gracia de Dios es suficiente. El propósito del sufrimiento y cómo Dios usa incluso, ¿sí?, nuestras debilidades para glorificarse. El tema de esta predicación es el propósito del aguijón. Tremendo, ¿verdad? Yo cuando lo estaba estudiando, el Señor ministró tremendamente a mi corazón, de verdad. El versículo principal lo vamos a leer, que es en 2 Corintios 12:9, y dice así: me ha dicho, ¿quién le dijo? Pues el Señor, ¿verdad? Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense, amados, esta carta de la 2 de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 56 después de Cristo, ¿sí? Probablemente desde Macedonia, donde él estaba en ese tiempo, poco después de haber escrito la primera carta a los Corintios. Esta epístola es una de las más personales y emotivas del apóstol Pablo, pues revela su corazón pastoral, sus luchas internas y su profunda dependencia de Dios. En la iglesia de Corintios habían surgido falsos apóstoles y maestros judaizantes que intentaban desacreditar su ministerio. Sí, estos hombres cuestionaban su autoridad apostólica, su apariencia física y hasta que por qué estaba todo el tiempo enfermo, ¿verdad? Pablo entonces escribe esta carta para defender la autenticidad de su llamado y su ministerio. No con orgullo, sino demostrando que su fuerza viene de la gracia de Cristo en medio de su debilidad. En el capítulo 12 de los versículos 1 y 7 de 2 de Corintios, Pablo habla de un hombre refiriéndose a él mismo como en tercera persona, ¿verdad? Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto indica una experiencia sobrenatural y celestial, donde Pablo recibió revelaciones de parte de Dios profundas, ¿sí?, que no podía expresarnos porque con las palabras humanas no podía expresarlo, lo que él había visto
y lo que se le había revelado, ¿sí? Este suceso podría haberle hecho sentir superior, ¿verdad? Pero Dios, conociendo el corazón humano, permitió algo que lo mantuviera humilde, ¿sí? Y dependiente de Él. Amados, la palabra dice en Corintios 12:7, 2 Corintios 12:7, que a Pablo se le fue dado un aguijón para que la grandeza de las revelaciones que él había experimentado, ¿sí?, no se exaltaran en él desmedidamente. Dice él mismo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para bofetearme. Fíjense, qué tremendo, para que no me enaltezca sobremanera. Amados, el término aguijón del griego skolops significa literalmente una espina, una estaca, algo que te está punzando, que era doloroso, era molesto, era algo persistente, constante, y lo tenía siempre. Fíjense, no se especifica exactamente qué era el aguijón en su carne. Y eso ha sido motivo de, ahora sí que, mucho debate entre los que estudian la palabra, ¿verdad? Pero lo importante aquí no es qué era el aguijón, sino para qué estaba el aguijón en su carne. Fíjense, era para mantener a Pablo en esa humildad, ¿sí?, y dependencia total de la gracia de Dios. La respuesta que Dios le da, porque dice la palabra que Pablo oró 3 veces para pedirle al Señor que le quitara eso en su carne. La respuesta de Dios, ¿qué fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo revela una verdad profunda, amados. Dios no siempre quita la aflicción, pero nos da la gracia suficiente para soportarla y manifestar su poder a través de nuestra debilidad. Pablo aprendió que sus limitaciones no eran un obstáculo, sino el escenario donde Dios, la gloria de Dios, se mostraba con mayor fuerza. Cuando él estaba en esas pruebas, Dios se mostraba con esa potestad que él tenía sobre toda cosa. Ahora, el aguijón en la carne, amados, representa 3 cosas. Las áreas donde somos probados y procesados por Dios, pero no estamos solos. Los límites que nos recuerdan que no somos autosuficientes, que solos no podemos, que lo necesitamos a Él. Y las circunstancias que nos mantienen rendidos al Señor, reconociendo que su gracia es suficiente. Fíjense, a través del aguijón, Dios enseñó a Pablo, pero ahora también nos enseña a nosotros, que el verdadero poder no está en la ausencia de las debilidades, o en la ausencia de las tribulaciones, o en la ausencia de las pruebas. No está ahí, ¿sí?, sino el vivir sostenidos por su gracia en medio de ellas, ¿sí? Ahora, yo encontré 4 puntos del por qué, de la causa o el propósito del aguijón en la carne de Pablo, pero también el propósito de las pruebas que vivimos hoy nosotros. La primera, que el aguijón revela nuestra humanidad, ¿sí? Nos mantiene humildes ante Dios. En el capítulo 12, del versículo 7 y 8 de 2 de Corintios, Pablo dice que le fue dado un aguijón, ¿sí?, para que la grandeza de lo que había recibido del Señor, de las revelaciones, no se exaltara en él desmedidamente, ¿verdad? Y que le fue dado o asignado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que no se exaltara él, no se orgulleciera. Fíjense, el aguijón, amados, fue permitido por Dios
No fue un castigo, sino una herramienta para moldear el carácter de Pablo y protegerlo ¿de qué? Del orgullo. Porque sabía Dios que si lo dejaba, él se iba a perder en la vanagloria, ¿verdad? A lo mejor se iba a exaltar demasiado, y se iba a creer, ahora sí que la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Entonces, le fue dado algo para que estuvieran sus piecitos en la tierra, que se recordara de dónde venía todo ese conocimiento que él podía tener a la mano, ¿verdad? Ahora, en el versículo 8 de 2 de Corintios, capítulo 12, 8, sigue diciendo él, respecto a lo cual ya 3 veces le había dicho al Señor que lo quitara de él. Entonces, ahora, amados, no sabemos o no están como que, o todavía no se ponen bien de acuerdo, ¿verdad? Con exactitud cuál fue el aguijón en la carne de Pablo. Algunos dicen que puede haber sido una dolencia física, ¿sí? A otros dicen que pudo ser un demonio que lo estaba acosando. Otros dicen que pudo haber sido la persecución que seguía, o sea, que le era constante de esos falsos apóstoles que lo perseguían. ¿Para qué? Para menospreciarlo y calumniar en contra de su ministerio. Otros dicen que era una enfermedad en sus ojos, a la cual yo me apego. Yo creo eso también. ¿Por qué? Y se los voy a decir con la palabra. En Hechos 9, la palabra relata que Pablo recibe un toque tremendo de parte del Señor cuando iba a la tierra de Damasco, que lo dejó 3 días ciego. Fíjense qué tremendo. Pero miren, yo quiero que escuchen en Gálatas 4:15 y se las voy a dar en 2 versiones. #Reina Valera, la primera. Bueno, donde dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y en la nueva versión internacional, ahí yo se las puse en más versiones, porque sí, de veras que es impresionante cómo cambian las palabras y cómo es mejor entendido a veces en otras versiones. En la nueva versión internacional, que es la de la que yo me basé, dice, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelo. Ahora sí que él está hablando de lo que él está padeciendo y que cuando él fue primeramente y lo recibieron con tanta alegría, con tanta emoción y con ese amor que él sintió, que estaba seguro que por ese mismo amor ellos iban hasta sacar los ojos para que él estuviera bien, para que él estuviera bien de salud, ¿verdad? Si yo estoy enferma de los riñones, pues yo les voy a decir, yo estoy segura que te vas a sacar un riñón y me lo vas a dar. Bueno, pero él, ¿qué dijo? De los ojos, ¿verdad? Que era lo que lo estaba como aquejando. Ahora, en Gálatas, esta es otra de las citas que a mí también me hace ver que él estaba padeciendo de sus ojos. Dice en Gálatas 6:11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Si ustedes leen las cartas de Pablo, se dan cuenta que él no escribía sus cartas, las dictaba, pero en ocasiones escribía el saludo o escribía la despedida, o sea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para autentizar que él era el que las estaba mandando. Entonces, ¿qué dice? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Los que tenemos algún tipo de impedimento en los ojos, no sabemos que tanto para leer, como a lo mejor para de cerca como para lejos, nosotros tenemos que tener letra grande, ¿sí? Yo hice un papelito aquí está. Por ejemplo, yo lo uso para ver mis gafas para ver de cerca, porque si no, pues no veo nada. Para que yo pueda ver sin las lentes, estas letras sí las puedo ver. Ok, las ven ustedes desde allá, ¿verdad? Ok. Yo pienso que él escribía grande porque no podía ver bien. Entonces, para aquellos
bien, se los estoy escribiendo yo, miren qué grandes están mis letras. ¿Por qué? Porque padecía de los ojos. Eso es lo que yo creo, pero se los dejo de tarea. Lo más hermoso de esto es que ustedes pueden escudriñar la palabra, ¿sí? Pueden buscar, estudiarla, y ver qué Dios reveló, ¿verdad? ¿Qué Dios reveló? Y qué Dios dio con el Espíritu Santo. Entonces ustedes ya investigan por su propia cuenta, ¿verdad? Y luego hablamos, en un estudio hablamos. Ahora, a veces pedimos a Dios que quite de nosotros lo que nos incomoda, pero no nos damos cuenta que eso mismo que nos incomoda nos hace más humildes, nos hace más compasivos, nos hace que desarrollemos más el fruto del Espíritu, ¿sí? O también nos hace más que nos acerquemos a Él. Fíjense, Job fue probado con sufrimiento, no por pecado, sino para mostrar su dependencia total de Dios. José fue otro que fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, pero todo ese proceso lo preparó para gobernar Egipto, ¿sí? El aguijón de la traición lo posicionó para el propósito divino que Dios tenía para su vida. Si no, a lo mejor no lo hubiera podido manejar, ¿sí? Entonces, amados, cuando Dios no cambia tu situación, es porque su gracia ya te ha equipado para que tú atravieses esa situación. Él no te ha abandonado. Está fortaleciendo tu fe. Tu dolor puede ser el instrumento que Dios está usando para prepararte para lo que viene. No, tú no puedes saber. Entonces, en cada proceso, dar gracias a Dios y, Padre, ¿para qué es esto? Ayúdame a entender este proceso y en lo que yo tengo que procesarlo, pero también no serte de estorbo en mi carne, ¿verdad? Ahora, Dios permite aguijones para recordarnos que somos frágiles y que Él es nuestra fuerza y nuestra dirección. Amado, amada, ¿cuál es tu aguijón hoy? Hoy, ¿cuál es tu aguijón? En lugar de ver al aguijón y considerarlo como un castigo, podemos considerarlo como una oportunidad para humillarnos ante Dios, ¿sí? Y así poder avanzar y posicionarnos al siguiente nivel. Fíjense todo lo que perdemos si no lo entregamos, si no le pedimos al Señor, nos quedamos estancados, donde mismo y en el mismo soquete y estamos ahí, no avanzamos. El punto número 2. El aguijón nos lleva a la oración ferviente, a la búsqueda del Señor, en esa constante, como dice la palabra, estar orando sin cesar, estar buscando la presencia de Dios. ¿Sí? Nos enseña a depender completamente de la gracia del Señor, que no es por nuestras fuerzas. En el versículo 2, en el 2 Corintios 12:8, dice que Pablo, que le pidió que se lo quitara 3 veces, le rogó al Señor que lo quitara. Pablo oró con fe y sí lo hizo. Pero la respuesta de Dios, ¿cuál fue? No. Dios no quitó el aguijón, amados. Le dio la gracia para soportarlo y la fortaleza para poder sobrellevarlo, para entenderlo. A veces la oración no cambia las circunstancias, pero sí transforma el corazón del que ora. Ahí es donde Dios se hace manifiesto. Cuando ores y Dios no cambia tu situación, recuerda que Él te está transformando a ti. ¿Sí? Ahora, Jesús también oró 3 veces.
en el Getsemaní. Jesús, siendo Dios, oró 3 veces. Lo encontramos en Mateo, en la primera, Mateo 26:39. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo al Padre que pasara de él esta copa. Miren, amados, la copa representa el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento que Jesús iba a pasar, que iba a enfrentar cuando iba obviamente a la cruz del Calvario, pero todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y él estaba pidiendo al Padre, siendo él quien era, ¿sí? La segunda vez está en Mateo 26:42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, sino hágase tu voluntad. Esa fue la segunda vez que oró al Padre y el Padre le dijo que no. Y la tercera está en Mateo 26:44. Y dejándolos a los apóstoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amados, el Padre no le quitó que pasara esa copa. Le dio la fortaleza para beberla y pasar en victoria. Y estamos aquí nosotros recibiendo de esa victoria porque somos libres, somos salvos. Sabemos que hay una eternidad en Cristo Jesús, que una vez la muerte no es el final para nosotros. Nosotros tenemos vida después de, ¿sí? Y esa es la victoria que Cristo consiguió obedeciendo, pero nosotros somos beneficiados también por esa obediencia de Él. Amados, vuelvo y repito, la oración no siempre cambia tu situación, pero nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros de estar buscando al Padre, de ser más agradecidos, de ver la enseñanza en cada cosa que nosotros estamos pasando. De darle, ahora sí que ver la bendición de Dios, porque acuérdense que lo que dice la palabra, que a los que amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces sabemos que por lo que estamos pasando va a terminar en bien, ¿sí? Ahora, cuando oramos, Dios nos fortalece, nos consuela y nos habla, ¿sí? ¿Estás orando por tu aguijón, la enseñanza, o solo nos estamos quejando? ¡Auch! Porque a veces lo hacemos. A veces estamos con, ay, Señor, y esto y lo otro. O sea, pues no te he dicho que si crees verás mi gloria. No te lo he dicho. Cree, obedece, sigue el proceso. Hay procesos que son dolorosos, pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien. ¿Cuál es tu aguijón, amado? No luches más con él. Quizás hasta has tenido años de sufrimiento con alguna enfermedad, que es una enfermedad ya crónica, puede ser, ¿verdad? O algún otro tipo de circunstancias, tribulaciones estás pasando, familiares, financieros, a lo mejor problemas legales. O sea, tú llama, ¿verdad? Ok, dile al Señor, ¿sabes qué, Padre? Da gloria a Dios. Da gloria a Dios, agradécele, Señor. Tú me has dado, está bien, acepto este aguijón en mi carne. Pero entonces también que se cumpla, Padre, haz realidad la segunda parte de 2 Corintios 12:10, donde dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? En Él. Decirle, úsame, Señor, úsame, manténme humilde. Manténme humilde para que la grandeza de lo que tú revelas a mi espíritu no me exalte sobremanera. Acepto este aguijón en mi carne para que tu poder se haga fuerte y se perfeccione en mi debilidad.
Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en ti. Dios te da el poder, Dios te da la osadía para pasar cualquier circunstancia. En Él tenemos la victoria. Ahora, aquí quisiera hacer un paréntesis porque aquí sí me hace trigger cuando las personas dicen que si tú estás enfermo, estás viendo una persona y que si están enfermos es porque a lo mejor no han tenido suficiente fe o porque hay algún pecado oculto. Ay, eso a mí sí me pone así como que, ay, amados, lean la palabra, escudriñen la palabra. Les falta a las personas que creen eso, busquen, escudriñen y se van a dar cuenta. No, hermanos, no es así. No necesariamente es así. Habrá casos que sí, claro, pero no todos los casos son por eso, porque no tienes fe o porque estás en pecado. ¿A Pablo le faltó fe? No. Pablo, fíjense, él estuvo enfermo hasta la muerte. ¿Le faltó fe? Le faltó fe a Timoteo, que era su discípulo, que tenía problemas estomacales. O sea, no, ellos eran unos grandes hombres de fe y seguían comprometidos a la obra del Señor. Sus padecimientos no eran falta de fe, sino el propósito divino en sus vidas. Entonces, el otro de que está en pecado, estamos pasando por alto cómo Dios fue glorificado en la vida de Job y cómo a pesar de la ignorancia y la poca misericordia de los amigos, que lo acusaban sin realmente tener pruebas, lo acusaban de tener un pecado. Job nunca disminuyó en su fidelidad a Dios. Y la prueba que estaba pasando Job no era a causa de un pecado, sino un propósito divino usado para la gloria de Dios. Y fíjense qué tremendo fue aquí, porque Dios usó hasta a Satanás para llevar a cabo su obra, su propósito en la vida de Job. Y fue exaltado Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Por la obediencia de Job, su fidelidad y su fe. Ahora, yo les dejo, cierro este paréntesis. Cuando estén viendo a alguien que está padeciendo, oren, vean en qué se puede ayudar a esas personas. No es juzgar, o sea, tener misericordia, porque a veces es duro. Entonces, yo les quiero dejar con eso. Vamos al número 3. El aguijón, amados, revela el poder de la gracia de Dios. Revela el poder de Dios en nuestra fragilidad humana, en nuestras debilidades. ¿Sí? En 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra bástate, amados, significa te es suficiente. No necesitas más. Yo soy suficiente, te dice el Señor. Dígale al que está al lado, Dios es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, sí. Él es la gloria y la honra para el Señor. Gracias, Jesús. Dios no prometió quitar el dolor, sino manifestar su poder en medio de él. Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres y Dios lo redujo a 300. Imagínense cómo ibas a ir a la batalla según 32,000 se le hacían pocos. Ahora 300, imagínate, yo creo que yo iba con las piernitas así que me temblaban, ¿verdad? Pero Dios lo hizo para mostrar que la victoria no era por fuerzas humanas, sino por su poder, o sea, el poder de Dios obrando, ¿sí? Le mostró que no necesitaba un ejército grande, sino que necesitaba depender totalmente de él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, lo poco en tus manos
mas la gracia de Dios es suficiente para vencer cualquier situación por la que tú estés pasando, es suficiente. Gracias, Señor. Gracias. Dios no siempre quita la carga, pero te da la fuerza para llevarla. No temas a tus debilidades, porque ahí es donde Dios se glorifica. Cuando tú te sientas que no puedes más, recuerda que la gracia te sostiene. La gracia de Dios. Cuando no entiendes el proceso por el que estás pasando, recuerda que su poder te cubre. Cuando otros te critican o te desechan, que no eres suficiente, recuerda que su favor te respalda. Amado, la gracia de Dios es suficiente y su poder se muestra en tu debilidad. Créelo, 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 para que tú puedas posicionarte al nivel que Dios quiere tenerte. A lo mejor ahorita estás pasando, a lo mejor no estás en donde Dios quiere que tú estés. Hoy es el tiempo de reconocer que a lo mejor hemos estado luchando. Hemos estado luchando con el Señor, con ese aguijón y no recibirlo. No recibes la enseñanza, no recibes el proceso. Te quedas estancado. Hay que avanzar, hay que avanzar. El número 4, y ya voy a acabar. El aguijón nos lleva a gloriarnos en la debilidad. Nos lo dice en 2 Corintios 12, 9 al 10. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rabasaya. Amados, el aguijón nos moldea nuestro carácter y nos da esa madurez espiritual que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para entender ese proceso. Fíjense, Pablo dejó de ver su debilidad como un estorbo y la empezó a ver como una oportunidad para que Cristo se glorificara en él. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, el poder de Cristo reposa en nosotros. Pablo cambió su perspectiva, no solo aceptó el aguijón, sino que se gozó en él, como nos dice aquí en Corintios. Aprendió a ver la debilidad como un canal del poder de Cristo. Ahora, amados, Dios no busca perfección humana. Busca corazones dependientes a Él. Que estemos dependiendo y que sepamos que lo necesitamos a Él, no un 50, 80, no lo necesitamos un 100%. Cuando reconoces tu debilidad, estás más cerca de ver su poder obrando en tu vida. Amado, tu debilidad no te descalifica. Es el punto de partida donde Dios se glorifica. Gloriarse en la debilidad es reconocer que tus limitaciones son el escenario perfecto para que Dios muestre su poder. El darle la gloria a Dios por lo que Él hace a pesar de nuestras fallas. El decir, yo no puedo, pero Él sí. Y en Él soy más que vencedor. Dios permitió el aguijón en la vida de Pablo para que se mantuviera humilde, porque Dios lo estaba protegiendo. Le sabía algo, yo creo, el Señor, obviamente, ¿verdad? Le sabía que él se podía vanagloriar muy rápido, le sabía que él era orgulloso, por eso lo mantuvo. Cada uno sabemos cuál es nuestro aguijón, lo sabemos con lo que estamos batallando. Y eso no quiere decir, no está mal, pero estamos tratando diario, ¿verdad? Ahora,
Yo hoy te animo a los que ahorita se sienten a lo mejor enfermos, a los que están pasando por una tribulación, a los que están pasando por una prueba. Yo te animo a que aceptes tu aguijón. Amado, ya no luches más con él. Acéptalo. No te des, como dice la palabra en Hechos 9:5, no te des coces contra el aguijón. No resistas más a lo que Dios quiere hacer contigo. No te niegues a obedecer su dirección. No insistas en tus propios caminos. Mira, cuando más luchas en contra del propósito divino, más te dañas. Fíjense, el aguijón del que está hablando literal, ¿verdad? Pero sabemos que hay una enseñanza espiritual. Pero el aguijón literal era una vara punzante que utilizaban los campesinos para guiar o corregir al animal, ¿sí? Ahora, los coces es darle patadas a lo que te está guiando o corrigiendo, ¿verdad? En lo espiritual. Pero en realidad solo te causas daño a ti mismo. Si nosotros estamos luchando contra la enseñanza del aguijón que el Dios nos está dando, estamos luchando con la corrección y la guianza de Dios. Entonces, no nos conviene, mejor entreguémonos, ¿verdad? Acéptenlo, pídale a Dios que les revele cuál es el poder que el Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué poder puso Dios en cada uno de ustedes? Yo les puedo asegurar, como dice la palabra, y la palabra no miente, dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios ha permitido un aguijón en tu vida, es porque te ha dado algo en lo espiritual poderoso. Entonces, pero, ¿qué pasa? No lo estás usando y ya es tiempo de que lo uses, ¿sí? Pablo nunca revela exactamente qué fue lo que vio o escuchó cuando fue llevado al tercer cielo. Él mismo dice claramente que no le fue permitido hacerlo, revelarlo. Pero él habla en 2 Corintios 12:2-4, dice que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjese cuánto pasó para que él pudiera hablar algo. No dio la descripción, pero pasaron 14 años para que él pudiera dar algo. ¿Cómo? Qué tremendo, ¿verdad? Dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amados, el tercer cielo del que habla es en una forma hebrea de decir que es el cielo donde habita Dios. Ese es el primer cielo en donde, el primer cielo es la atmósfera donde nosotros estamos, ¿verdad? Y luego el segundo cielo es el espacio, donde están los planetas, las estrellas, las galaxias, etcétera. Y ese tercer cielo del donde vive Dios, donde está la presencia de Dios. Dice, la palabra inefable significa que lo que oyó era tan grandioso, tan divino, que no podía expresarse con palabras humanas. Pablo fue llevado al paraíso, pero no describió la visión. Lo único que dejó claro es que fue una experiencia real y sobrenatural. Escuchó cosas que sobrepasaron entendimiento humano, aunque la mente humana no podía comprender, y no le fue permitido compartir los detalles. Algunos teólogos creen que esta experiencia marcó profundamente la vida y ministerio de Pablo y que fue por esa razón por la cual Dios le permitió el aguijón en su carne. Concluyo. El aguijón de Pablo no fue una derrota, amados. Fue un recordatorio constante de que su éxito no dependía de sus fuerzas, sino de la gracia de Cristo. Dios usa lo que parece una limitación, pero su propósito es claro, fortalecerte y tener esa dependencia de Dios, llevarnos a una vida de oración y revelar el poder de su gracia
y glorificarnos en nuestras debilidades en Él. Yo les quiero dar 4 preguntas reflexivas para que se lleven. ¿Estoy tratando de huir de mi aguijón en lugar de aprender de él? ¿He buscado en oración la voluntad de Dios sobre lo que estoy atravesando? ¿Estoy confiando en la gracia de Dios o en mis propias fuerzas? ¿Estoy dispuesto a gloriarme en mi debilidad para que Cristo sea exaltado? Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.